Chimpum, es la hora 11:06 en la República Argentina y nosotros estamos felices de poder concretar algo que habíamos iniciado hace algún tiempo atrás. Alguna falla de producción no pudimos acordar, no pudimos concretar una entrevista con una persona que está vinculada a los ámbitos artísticos, particularmente a los ámbitos literarios, pero tiene una militancia tan pero tan grande justamente en ese aspecto. Y en este último tiempo se ha dado también su función gestionando, coordinando las actividades en un espacio maravilloso que no solo en Buenos Aires, no solo en la ciudad de Buenos Aires, no solo en la provincia, sino en el país, tiene un cariño muy pero muy grande. Estamos hablando del Centro Cultural de la Cooperación. Pero bien, seguramente estos temas van a ir surgiendo en el transcurso de la charla, porque queremos presentar a Juano Villafañe en contacto directo con nuestra radio del folclore aquí en la ciudad de Neuquén. Juano, muy buen día, es un gusto saludarte. Muy buenos días y muchas gracias por llamarme y poderme en contacto con ustedes. Una alegría que este contacto se produzca, Juano, y sobre todo porque tenemos la intención no solo de conocer tu labor como poeta, que es reconocida, que nosotros encontramos una referencia en compañeros que siempre destacan tu participación como un escritor de fuste, sino también charlar un poquito sobre las actividades que encabeza el Centro Cultural de la Cooperación allí en Buenos Aires. ¿Nos puedes contar sobre ello? Sí, cómo no. Nosotros, a propósito de la posibilidad de iniciar ya la actividad presencial hace algunos meses, con distintos aforos, hemos pasado de un aforo del 30% al 70%, ahora estamos en un aforo del 100%, hemos justamente reconstruido la cartelera de espectáculos y las actividades artísticas, literarias e intelectuales, el debate político-cultural, paso a paso, así que estamos, digamos, de alguna manera reprogramando todas las actividades que normalmente se desarrollan en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que estamos muy, muy contentos, muy satisfechos, con una muy, muy interesante convocatoria de públicos para el teatro, para la danza, para la música, para los espectáculos en general y para lo que se hace, para lo que hace al debate político-cultural e intelectual. También estamos remontando lo que fue justamente casi 2 años de inactividad, ¿no? Claro. Producto de la pandemia. Así que todos los centros culturales, teatros, cines, centros de actividad cultural de diverso tipo han reabierto sus puertas, y esto permite, digamos, demostrar los intereses de los públicos en general por los espectáculos presenciales, ¿no? El acto del ritual presencial, el convivio, es algo extraordinario y esto es notable, así que hay, de hecho, una nueva dinámica en la ciudad de Buenos Aires. Se me ocurre que en el país en general, por lo que uno conoce, ocurre lo mismo, por algunas fiestas provinciales vinculadas al teatro, actividades musicales, o sea que estamos retomando paso a paso, y en el caso particular del Centro Cultural de la Cooperación, sus actividades como siempre las realizó, ¿no? Juano, el Centro Cultural tiene un cariño, un afecto, un prestigio ganado entre el ámbito intelectual allí en Buenos Aires, no solamente por su ubicación en calle Corrientes, sino por justamente un perfil de esa intelectualidad, digamos, un perfil que le otorga ese tipo de actividades, tener actividades artísticas y también discusiones y debates. Esa mistura que tiene el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini tiene una importancia y una relevancia, al menos en el imago mundi, creo yo, de un nutrido grupo de intelectuales argentinos. Así es, nosotros de hecho desde la fundación y producto de su autor intelectual, que fue Floreal Gorini, siempre desde que me tocó estar, desde la etapa prefundacional,
y desde la fundación propiamente dicha, hemos realizado siempre, y ha sido el Centro Cultural de la Cooperación, un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales, donde se investiga, donde se realizan debates político-culturales, debates intelectuales, donde se programa actividad artística. También el Centro Cultural de la Cooperación es productor también de bienes culturales, también hemos hecho cine, hacemos libros, hemos realizado también algunas propuestas de grabación musical. Por lo tanto tiene una vida interdisciplinaria que incluye una cartelera estable, como les contaba, de espectáculos, y por cierto todo lo que hace al debate y al tema relacionado con las investigaciones, el debate que hace a la producción de conocimiento, de la producción de sentido, de lo que implica el debate hoy, en la forma en que debe estudiarse, analizarse el arte contemporáneo, la problemática de las ciencias sociales. Hay todo internamente también un gran debate con los investigadores relacionados siempre con estos temas y a su vez la manera en que se debe hacer, porque justamente el gran desafío siempre de todo centro cultural interdisciplinario que investiga es tener justamente las condiciones de lo que implica el sentido de época, ¿no? Claro. El sentido del mundo contemporáneo y cómo se asumen las nuevas relaciones en la producción de pensamiento, de darle sentido, de conocimiento, cómo se manejan las investigaciones. O sea que trabajamos en un sentido de lo contemporáneo en todas las líneas, asumiendo, digamos, que debemos justamente manejarnos con esa lógica. Así que es uno de los pocos lugares en América Latina, inclusive, que relaciona las actividades de producción simbólica, artística, junto con lo que implica todo lo que es el pensamiento vinculado con las ciencias sociales, las ciencias del arte, digamos, también están presentes, todo lo que hace a las ciencias del arte, las ciencias de la cultura y las ciencias sociales, y el debate, digamos, de cómo hoy se produce o es posible realizar una investigación teórica, ¿no? Y a su vez las políticas culturales. Bueno, de hecho, actualmente tenemos un observatorio de culturas políticas y políticas culturales, de culturas políticas y políticas culturales, y su director, coordinador, justamente hoy es uno de los hombres importantes en el Ministerio de Cultura, que tiene a su cargo todo lo que hace a las industrias culturales, ¿no? El Chino Sanjurjo. O sea que nosotros, además de elaborar internamente propuestas teóricas, político-culturales, a una cartelera, también se forman cuadros que se proyectan a lo que es la discusión política y las cuestiones institucionales y los gobiernos de la cultura en el país, ¿no? Claro. Juano, contanos un poquito qué es el Frente de Artistas, que tengo entendido tiene una vinculación directa con el CCC. ¿Cómo no? El Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas nace originalmente cuando nosotros ya estábamos constituidos y deseábamos en aquel momento que se estableciera justamente un Ministerio de Cultura y a su vez una ley nacional que permita, digamos, reglamentar, o sea, que su autoridad de aplicación sea el propio Ministerio de Cultura, una ley nacional de cultura, ¿no es cierto? Una ley nacional de cultura. Y esa tarea nosotros la desarrollamos y tuvimos la suerte de contactar en aquel entonces con Teresa Parodi, que fue la primera ministra de un Ministerio de Cultura en el ámbito nacional, y la Ley Federal de las Culturas, ¿no?, que nosotros propusimos, que inclusive la presentamos de una manera nacional, justamente en el Teatro Nacional Cervantes, con la presencia de Teresa Parodi en aquel momento, ¿no es cierto? Bueno, después vino todo lo que nosotros sabemos, el modelo neoliberal, que trasladó el Ministerio a una Secretaría de Cultura. La Ley Federal de las Culturas tuvo que quedar estancada, no alcanzó a tener apenas un tratamiento
parlamentario, y en ese sentido venimos justamente de esa impronta y estuvimos trabajando todo este año, digo, de esa impronta que implicaba tener un Ministerio de Cultura, que lo volvimos a recuperar ahora, y una ley federal de las culturas que falta todavía, que como les decía, es una ley para reglamentar lo que sería un Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, cómo la autoridad de aplicación, en tanto Ministerio de Cultura, establece las formas de un gobierno de la cultura federal, democrático, en todo el país, ¿no es cierto? Claro. Nosotros, a su vez, ahora, además de venir de esa impronta, hemos discutido una serie de puntos vinculados a las artes y las letras, a todo el núcleo social, artístico, literario, en función de cómo deberían ser las reivindicaciones necesarias que debemos llegar a cumplir para seguir avanzando. Tuvimos un impasse, nosotros con el tema de la pandemia, la necesidad de que el Ministerio de Cultura, más que definir cuestiones de política cultural general, cosa que ha hecho también, tuvo que fundamentalmente salir en solidaridad en la defensa de la situación económica y social que se presentaba en todo el sector artístico literario. Nosotros, comprendiendo eso, tuvimos una reunión con Christian Bauer hace muy poco, pero muy productiva, muy importante, donde planteamos todas las reivindicaciones que requiere la danza, el teatro, la música, la literatura, las artes plásticas, todo el sector artístico literario, cuáles son todas las reivindicaciones, la danza. Y bueno, allí planteamos, como Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, nosotros, quiero aclararlo, esto que es muy importante, como Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, somos una organización que funciona como referente del hacer cultural y se propone debatir y elaborar lineamientos político-culturales y defensas relacionadas con lo que es toda la actividad artística. Nosotros no somos ni un gremio, ni un sindicato, por lo tanto operamos de una manera de representación territorial por las voluntades de aquellos que desean integrarse, pero no tenemos una lógica ni institucional, mucho menos corporativa, ni de carácter gremial, sindical, porque nosotros no tenemos esa capacidad, digamos, de reconstituir lo que sería lo que hace la Asociación Argentina de Actores, o la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, el Sindicato de Músicos, ¿no? O los artistas plásticos agremiados, en fin, o el proyecto, el Núcleo Nacional de Danza, ¿no? Nosotros no tenemos cómo representar de esa forma, pero sí lo hemos hecho considerando inclusive que parte de los integrantes que forman parte justamente del Centro de Artistas y Trabajadores de la Cultura, están Alejandra Darín, es presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Mariela Ruggeri está en la representación de la danza argentina, que es muy, pero muy importante, todo lo que han hecho en cuanto a la importancia que tiene el movimiento federal de danza, ¿no? Amiba con los músicos. Después tenemos, en el caso mío, yo soy vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Rubén Borré está coordinando la Asamblea de Plásticos a nivel nacional, Jorge Garacoche está integrado a la Asamblea de Músicos de Buenos Aires, por lo tanto, Asociación de Músicos de Buenos Aires, por lo tanto, tenemos una representación dada en ese sentido, pero a través de lo que nosotros propusimos y le propusimos al ministro de Cultura, Christian Bauer, era justamente la necesidad de reactivar la Ley Federal de las Culturas, de realizar un Congreso Nacional de Culturas, que parece ser que ya de alguna forma, por las conversaciones que mantuvieron en el Chaco, Francisco Teté Romero, que integra también, que dirige el Instituto de Cultura del Chaco y es integrante también del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, parece que ya acordaron realizar un Congreso Argentino de Cultura. El último que tuvimos en el país fue en el año 2013, o sea que eso va a ser muy, pero muy importante. Parece que ya con Tristán Bauer se ha acordado en la provincia del Chaco ser una de las cabeceras de este Congreso Argentina de Cultura, ¿no? Después también en todo lo que es lo institucional, nosotros nos hemos preocupado mucho
porque exista un Instituto Nacional de Danza. O sea, primero, en primer lugar, tratar de que el Ministerio de Cultura de la Nación, visto en un plano muy teórico todo esto, ¿no? Porque después están las articulaciones políticas, claro, se transforme en un gran gobierno nacional de la cultura y que estén todos los sectores representados, de tal manera que como está el Instituto Nacional del Teatro o el Instituto Nacional de Cine, pueda existir un Instituto Nacional de Danza. Si hace falta una ley nacional de danza, claro, hace falta una ley nacional del libro, por lo tanto un Instituto Nacional del Libro, hace falta un Instituto Nacional de las Ideas Visuales y las Artes Plásticas, es una ley también, por supuesto, siempre toda ley específica determina a su vez las condiciones de un instituto. Eso para nosotros sería muy importante, idealmente muy importante, claro, de tal manera que toda la legislación que por disciplina falta, como falta la industria, lo que hace la industria del libro, los escritores, a la danza, a las artes plásticas, se pueda lograr, también la ley del circo. Hay una serie de legislación que se hace necesaria y que pueda surgir otra, inclusive que le permita tener al Ministerio de Cultura un gobierno orgánicamente lo más amplio posible y una ley que permita justamente, una ley que sea federal, que sea democrática, que integre a todas las provincias argentinas, que exista un consejo cultural provincial representativo, integrado, también de hecho existe, pero bueno, que con una ley todo eso se permite, digamos, una mayor organicidad, ¿no? Así que en eso hemos trabajado todo este año y le hemos presentado al ministro Tristan Bauer una serie de puntos, de reivindicaciones necesarias, de las cuales él también está totalmente convencido que hacen falta que se lleven adelante, tanto en lo legislativo como en los programas que el propio Ministerio de Cultura, de hecho, ha estado realizando y sigue realizando, ¿no es cierto? O sea que estamos en ese sentido con una muy buena sintonía con la actual gestión del Ministerio de Cultura, que lleva además una infinidad importantísima de programas vinculados con las defensas del sector, y con la necesidad de reconstituir el sector. Y entre otras cosas hemos hablado, y en eso está el Ministerio también, reconstituir un mapa nacional de la cultura, porque pareciera, aunque fuese así medio paradójico, que uno piensa reconstituir un mapa con toda la gente que se ha caído del mapa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, alrededor de lo que fue la crisis que produce la pandemia. Así que estamos en sintonía, te digo, en todas estas cosas. Qué bueno que tienen un panorama de trabajo intenso, inmenso, digamos. Hay ideas para llevar adelante, hay intenciones, hay ganas, y hay también un trabajo enorme para llevar adelante que implica digamos, la interacción entre todos estos sectores que mencionaba recién. Juano, esto también se refleja en el trabajo de una publicación que tienen allí que se llama Con Fervor. Me llama, me convoca, digo, ese título de una publicación que, bueno, gracias a las redes las podemos leer en diferentes puntos del país, en diferentes lugares del mundo, pero es una publicación concreta, la revista Con Fervor. Claro, así es como vos decís, es una revista que tiene un grado de regionalización en la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera surge como una homenaje a Jorge Luis Borges, ¿no? A claro. Su libro Fervor de Buenos Aires, se asocia por eso también a la ciudad de Buenos Aires, pero tratamos nosotros de proyectarla también a nivel nacional y latinoamericano. De hecho, nosotros difundimos todos los temas relacionados con el Ministerio de Cultura, si vos te fijás, además de las notas de fondo, de críticas literarias, de los temas en las comunas y barriales en la ciudad de Buenos Aires, también están los temas de política cultural y los programas que va lanzando el Ministerio de Cultura. Así que es una revista cultural que hemos justamente integrante, muchos del Frente de Artistas están vinculados a la revista, me toca a mí dirigirla y a Santiago Alonso hacer la secretaría de esa revista, y hacemos un trabajo sistemático que permite justamente la difusión de todo lo que hace a la política cultural, a otros temas de fondo, debates ideológicos, temas de lo que hacen a la cartelera de espectáculos en la ciudad de Buenos Aires, a temas vinculados justamente a todas las artes y las letras, y también a las comunas, no todo lo que sea el trabajo en las comunas. Nosotros desde allí
la revista ha surgido, pero se proyecta también a nivel nacional, como pasa con todo sistema virtual hoy día, ¿no? Con toda revista online, que trabaja también a nivel latinoamericano y a nivel federal, a nivel nacional, todo lo que se puede, pero es una revista que también se centraliza en todo lo que hace al problema de la vida cultural en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después nosotros también estamos trabajando ahora mucho en todo lo que es un proceso de reconstitución de las políticas culturales y comunales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy particulares en todo lo que hace a la construcción política. Hay una nueva etapa que se avecina con avances muy profundos que se están dando de los modelos neoliberales. Hay ciertas lógicas que hay que decirlo, ¿no?, que funcionan en las derechas más conservadoras y ciertas tradiciones fascistas, ¿no?, que se van recolocando de una manera a veces demasiado sutil, ¿no?, con las formas tradicionales en que lo hicieron siempre, ¿no? Pero hay todo una reagrupación de la ultraderecha, tanto a nivel internacional como a nivel latinoamericano, ante la crisis que produce el capitalismo a nivel mundial. Se generan nuevos sujetos, ¿no?, que no son nuevos en un sentido histórico. De hecho, le pasó a Alemania o a Italia, ¿no?, o a España, durante lo que fue la Segunda Guerra y la posguerra. Los fenómenos de reconstitución a veces pasaban también por estas lógicas irracionales de la ultraderecha, ¿no?, que se alimenta de nuevos sujetos a veces desprendidos de la sociedad, ¿no?, lumpenizados, no solo lumpenizados desde el punto de vista del trabajo, sino también de las burguesías, ¿no?, que se han ido lumpenizando, transnacionalizando y olvidando las formas de producción que tenían como clase en algún momento, ¿no? Han pasado a establecer formas parasitarias, y estas lógicas son justamente el caldo de cultivo fundamental de estas tendencias ultraderechistas, ¿no?, en donde se alimentan justamente de estos sectores disconformes que no representan necesariamente directamente a los sectores productivos o más productivos, o a los sectores trabajadores, ¿no es cierto?, o a los sectores más lúcidos del estudiantado, de la intelectualidad, de la cultura. Así que hay un fenómeno nuevo sobre el cual yo no sé hasta dónde se lo percibe en esa lógica, ¿no es cierto?, que parece un poco folclórica en algunos momentos y hasta graciosa, pero es realmente un avance que hay, como hay en el mundo, de las lógicas de la ultraderecha, ¿no?, ayornadas de una manera distinta a lo que fueron históricamente las lógicas nazifascistas, pero aparecen de vuelta en esta lógica de segregación, de acusación. Digamos, el enemigo es el otro, ¿no? Instalar esta idea de que el enemigo es el otro, y el otro que es el enemigo es el inmigrante, el desocupado, el trabajador, el otro, ¿no es cierto?, aquel que me va a venir a mí a desplazar de lo poco que tengo, ¿no es cierto? Se genera una lógica muy, muy, muy compleja de establecer, digamos, los unos contra los otros, ¿no? La famosa grieta apuesta justamente a considerar que el otro es el enemigo, y el enemigo es el que me va a venir a sacar a mí lo mucho o poco que tengo. Y entonces esa lógica de nuevas sociedades vigiladas, ¿no?, que aparecen ahora, sea a través de las redes, ¿no?, o de muchas formas sutiles de la vigilancia, que se va reinstalando como sistema en donde el ciudadano vigila al otro ciudadano, ¿no? Controla al otro. Un buen ciudadano es aquel que vigila y controla al otro ciudadano, y a su vez también al otro sector que está ingresando en la sociedad de una manera distinta, por motivos migratorios, por su ausencia de trabajo, ¿no es cierto?, por temas étnico-culturales, es desplazado, atacado y considerado como el enemigo. Entonces estamos en una situación bastante complicada. Hay un sector de la sociedad que avala estas lógicas, ¿no?, de los que vienen a desplazarnos a nosotros, ¿no? Pasa con los pueblos ancestrales de nuestra historia, que en realidad lo que hemos hecho es desplazarlos en las lógicas de lo que implica la tenencia de la tierra, ¿no? Hay toda una condición de
irracionalidad total justamente con la tenencia de la tierra, con la privatización de la tierra. No hay ningún control de las soberanías nacionales con respecto hasta dónde debe una persona ser propietaria de la tierra, ¿no es cierto?, en nuestro país, como pasa con los fenómenos también de la concentración económica en los monopolios que establecen las lógicas de funcionamiento en los precios de una economía todos los días, ¿no es cierto?, o las redes que funcionan también como sistemas en paralelo de vigilancia y control, y la concentración en los grandes medios, ¿no? Pues es una situación muy, pero muy complicada, que esto también es cultural, ¿no? Claro, ¿En qué medida la batalla cultural nosotros la tenemos que ver de una manera integral? La pandemia demostró primero que no hay ninguna solidaridad dentro del capitalismo, segundo que la depredación justamente de la naturaleza es la que produjo la pandemia, por eso la importancia de establecer nuevos contratos con la naturaleza, que los animales, las plantas sean también sujetos de derecho, y que la propia tierra sea respetada, ¿no es cierto?, para que sea productiva y no aniquilada en las condiciones del calentamiento global y todo lo que se está haciendo contra justamente la vida natural, ¿no es cierto?, que deseamos todos los hombres. Así que hay momentos donde se va a necesitar establecer nuevos contratos con la naturaleza, nuevas formas de reconsiderar la tenencia de la tierra, nuevas formas de considerar los sistemas económicos y las formas de participación. Bueno, todo esto que surge ahora de la producción independiente en la tierra es muy, pero muy importante, ¿no?, de las cooperativas agrícolas, de las formas de autogestión en la producción de alimentos. En fin, estamos frente a un debate histórico de gran profundidad, que la pandemia lo que ha hecho es poner un poco negro sobre blanco, darle más visibilidad a este fenómeno de reconcentración de la riqueza que se acelera de manera brutal en el mundo, ¿no? Contra inclusive el hombre en general y su hábitat, ¿no? Estos fenómenos de las alteraciones ecológicas, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque justamente para que la cultura se entienda como tal, fundamental es respetar la naturaleza, la tierra y los nuevos contratos necesarios en la sociedad, ¿no? Los nuevos contratos que hay que establecer en la sociedad en relación a la educación, a la vivienda, al trabajo. Estamos frente a una situación, imagínate vos, que por ahí, de acuerdo a quien gane elección, está como plan eliminar las indemnizaciones a los despidos. Estamos en una situación primitiva, estamos discutiendo temas que podríamos considerar que son totalmente ridículos, pero parece que para un sector de la sociedad esto sería beneficioso, ¿no? Que no haya indemnización una vez que una persona pierde el trabajo, como que eso aceleraría, ya sabemos que no es así, las funciones en el trabajo, en el contrato, todos sabemos que cuanto más se precariza, cuanto más precarios son los sistemas en el contrato de trabajo, menos trabajo se establece formalmente, ¿no es cierto? Y más explotación hay. Así que estamos en un momento en que la cultura ya no es solamente lo estamentalmente establecido a través de las artes, las letras, sino que también la cultura, además de ser el trabajo intelectual, artístico, literario, es fundamentalmente en la forma en que nos manejamos en la tierra, con la naturaleza, con las formas de producción, ¿no?, y soberanía, ¿no es cierto? La importancia de los estados-nación hoy día, ¿no? No sabemos si gobierna Facebook o el Estado-nación en Argentina, ¿no? Juano, hay una, digamos, si bien el panorama es bien importante en cuanto a la problemática a enfrentar, te leo entusiasmado en justamente generar las actividades que sean necesarias para enfrentar ese panorama difícil y lograr concretar momentos, espacios para que el destino colectivo sea diferente, la realidad colectiva sea diferente. Esto leemos en tus palabras y nos parece significativo para destacarlo, que a pesar de que estamos en un momento bisagra, como decías recién, hay un entusiasmo, hay una brecha abierta, hay una posibilidad de, reuniéndose los diferentes sectores, lograr llevar un destino común importante. ¿Eso lo notás como un ánimo social, si se quiere? Sí, yo creo que hay como un estado ahora de intervalo, ¿no es cierto? El otro día tuvimos una reunión con artistas, con intelectuales,
muy importantes, y Luis Felipe Noé, el artista plástico, Sí, que es sí. uno de los máximos artistas plásticos argentinos, que está haciendo una muestra muy importante justamente de su última producción, decía, como para definir un poco este momento, como un gran bostezo que se han producido, ¿no?, en el pueblo argentino, ¿no? Claro. Como que está bostezando en este momento, ¿no? Está viendo, hay una situación de cierta disconformidad en general en el sector popular. La pandemia pegó muy duro, la falta de trabajo, pero yo creo que es fundamental justamente reconsiderar las alianzas y las formas de participación democrática y generar toda la fuerza necesaria para avanzar. Yo creo que los modelos neoliberales, ni en sus versiones salvajes ni reformistas, están en condiciones de profesar absolutamente nada, Claro, ¿no? claro. Yo creo que allí hay una gran ventaja histórica, ¿no?, que tiene el pueblo argentino, cuando están discutiendo políticas de cómo se llevan adelante la redistribución de la riqueza en la Argentina, ¿no? Claro. Sino quiénes se van a quedar con todo para que nadie tenga nada, ¿no? Es una situación realmente muy, pero muy particular. Yo creo que, me parece que de a poco el pueblo argentino se va dando cuenta, ¿no es cierto?, de que por dónde pasan las cosas, ¿no? Claro. Y es algo que tenemos que hacer también nosotros del sector cultural, también asumirnos que formamos parte del sector artístico literario, como escritores, como intelectuales, como actores, como músicos, como coreógrafos, saber que tenemos que asumir a su vez esta necesidad, que no se trata solo de una gestión de gobierno en la cultura, sino de replantear también todo un sistema distinto en el país, ¿no?, que podamos tener una mirada mucho más integral. Por eso yo creo que es fundamental como tema el Congreso Nacional de Cultura. Yo creo que el Congreso Nacional de Cultura para una nación soberana es fundamental que se lleve adelante, así que hemos dado un gran paso. El Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura ha dado un gran paso, que yo creo que sería en la acumulación política de una alternativa, lo que implica un Congreso Nacional de Cultura en este momento. Cierto. Por las condiciones en que se da, sería seguramente un gran proyecto estratégico y de acumulación para un nuevo modelo social, político, cultural del país, ¿no? Juano, hablamos mayormente de la actividad que te tiene involucrado en las gestiones, en las relaciones, en la mirada política, que siempre es interesante. Los que alguna vez íbamos a Buenos Aires pasábamos por Liberarte y conocíamos las últimas publicaciones, tu trabajo personal, tu tarea como escritor, como poeta, que tiene también una trayectoria enorme. Contanos en qué estás vos artísticamente en estos tiempos. ¿Cómo no? Mira, yo el año que viene voy a estrenar 2 espectáculos, uno que es una obra de teatro que está dedicada a Haroldo Conti, que se va a estrenar a mitad de año, para la mitad del año que viene. A principios de año estoy realizando una propuesta poético-teatral con mi libro El corte argentino, que se editó por Ediciones en Danza el año pasado. Estoy trabajando con ese proyecto. Además, estoy presentando próximamente un CD, un disco con música y canciones que está haciendo Débora Infante sobre poemas míos. Y estoy también presentando las obras completas de Leonor García Hernando, una de las grandes poetas nacionales argentinas. Estoy haciendo ese proyecto también. Justamente hace poco terminamos de cerrar la edición de un libro muy interesante, que es un libro de cartografías durante la pandemia, ¿no? Cartas que hicimos entre distintos artistas e intelectuales sobre el momento de lo que implicó el encierro, ¿no? Claro. Siempre la carta fue un elemento muy valioso, ¿no?, en las experiencias poéticas que fueron en el mundo. Inclusive el siglo XX fue un centro de atención a lo que fueron intercambios de cartas entre artistas, intelectuales, escritores, ¿no? Así que retomando esa tradición, hoy bien es cierto que están las redes también
compiten con lo que fue la cultura epistolar, pero las cartas siguen estando presentes y esas formas de comunicación de lo que nos pasa. Así que estamos con este libro que va a salir, yo creo que en unos meses más, también como un proyecto en el que estoy incluido. Estoy trabajando en un libro inédito vinculado con experiencias en el mar, que es una tarea que me venía indicando que debía concluir por deseo, necesidad, de que lo que ha sido para mí el mar como experiencia poética, ¿no? El mar como experiencia poética ha sido muy importante en mi vida, en lo que ha sido hasta ahora inclusive la producción poética siempre está presente el mar, pero en este caso estaría como forma central, temática, claro. Y entonces llevando adelante a su vez, bueno, por supuesto, toda la actividad artística literaria en el Centro Cultural de la Cooperación, y en lo personal con todos estos proyectos, ¿no?, que son interesantes. Como te decía, va a salir un libro sobre las cartas durante la pandemia, va a salir otro libro sobre las obras completas de Leonor García Hernando. Estoy incentivando, porque son cosas también familiares, personales, un libro de mi madre, Piedra de Mente, que en alguna oportunidad tuvo un hermoso prólogo de Pablo Neruda, en el cual voy a volverlo a reeditar, y a su vez también estamos trabajando en la zona sur de la provincia de Buenos Aires con el Ateneo Javier Villafañe, que es un centro de trabajo literario, poético, así que tengo varios emprendimientos vinculados con el hacer tanto muy personal, con estas obras de teatro, mi libro, y otros que asocio las tareas de otros poetas y de otras tareas artísticas, ¿no? Me detengo un poquito en el nombre del Ateneo Javier Villafañe. Acá vivió y murió entre nosotros el Quique Sánchez Vera, que fue uno de sus discípulos más queridos, claro, ¿no? Sí, totalmente. Juano, querido, te queremos agradecer muchísimo este rato para con nosotros. Además de esta difusión en la radio, de esta nota que se está emitiendo en este momento, vamos a tratar después de difundirla a través de las redes, porque nos parece muy jugoso lo que charlamos y que se pueda masticar, discutir, debatir, seguramente para aportar, para corregir, pero también para sumar en esta idea que tienen desde allí, desde el Centro Cultural de la Cooperación, y en esta idea que como personaje de nuestra cultura te has impuesto en estos últimos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a todos los oyentes y muchísimas gracias por haberme convocado para intercambiar estas palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Juano Villafañe. Repito, alguna vez seguramente usted fue a Buenos Aires y en calle Corrientes fue a Liberarte a ver qué había de discos nuevos, de libros nuevos, o quizás a ver un concierto, porque también allí era la puerta de entrada a un lugar donde podíamos encontrarnos con Jorge Marcial y podríamos encontrarnos con... no quiero enumerar porque seguramente me voy a olvidar de nombres y de compañeros. Pero qué enorme la tarea, qué linda entrevista que tuvimos como para desarrollar un panorama estupendo sobre todo esto. Juano Villafañe. ¿Cómo cerrar?, diría Alejandro Dolina, y permítanme mi vanidad de citar a este tremendo hombre de la radiofonía. ¿Cómo terminar esta entrevista? Bueno, fuimos a la discoteca y encontramos este disco que se llama Con Todos, de César Isela, en el cual tuvo como invitado a don Armando Tejada Gómez. Y allí está esta obra que se llama Yo Poeta Declaro, con la que le damos un corolario a esta hermosa charla que tuvimos con Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, entre tantas otras cosas que podemos mencionar de su actividad profesional, de su actividad artística. Yo Poeta Declaro, un trabajo estupendo. Mi canción es un libro que se escribe en el viento y una imprenta indeleble, la guitarra del pueblo. A lo largo de América lo imprime a cielo abierto. Luego, de boca en boca, santo y seña del sueño va entre los hombres, cruza las fronteras del miedo y nombra al sometido en su padecimiento. Las muchachas azules, los rudos marineros, el labrador de pámpanos, el quieto, el andariego, andan con mi canción sin posible sosiego.
Mi canción no le teme al tumulto ni al fuego. Todos pueden cantarla y llevársela lejos. Yo sé que cuando vuelva traerá sonidos nuevos. ¿Qué dice mi canción? De todo en su momento. Asuntos de casados, asuntos de solteros, dolores, alegrías, juglaría del viento. Y si a veces estallan un grito violento, es porque al pueblo acallan y duele ese silencio. Yo, poeta, declaro que escribir poesías es decir el estado verdadero del hombre, es cantar la verdad, es llamar por su nombre al demonio que ejerce la maldad noche y día. El poeta es el grito que libera la tierra, la primera montaña que divisa la aurora, la campana que toca la canción de la hora, el primer corazón que libera la guerra. Colocado en vanguardia, sin que nunca desate su unidad con los pueblos, su visión de conjunto. El poeta es el hombre que primero está a punto para hacerse con bríos a la mar de combate. El poeta es el pueblo que a morir se resiste en la súbita noche donde todo se olvida, donde no hay libertad, no hay poeta con vida, ningún pájaro vuela donde el aire no existe. Yo, poeta, declaro que la cólera es una cuando hay algo que atenta contra el sol que nos guía. Languidece el poeta si la tierra se enfría, cuando no hay corazón, no hay justicia ninguna. Yo, poeta, declaro que en el mismo camino del tiempo en el poeta se halla siempre un hermano. Yo, poeta, declaro que el poeta es humano, conduciendo a los hombres hasta un claro destino. Yo, poeta, declaro que en el mismo camino del tiempo en el poeta se halla siempre un hermano. Yo, poeta, declaro que el poeta es humano, conduciendo a los hombres hasta un claro destino. Yo, poeta, declaro, se llama esta canción, que es autoría de Agustín Millares y Caco Senante.